¿Qué tal están? La filosofía de Victoria Camps es una de las aportaciones más sólidas, coherentes y comprometidas de la filosofía contemporánea española. Nacida en Barcelona en el año 1941, su vida intelectual se ha desplegado en el cruce entre la docencia universitaria, la reflexión académica, la participación política y la intervención pública en los debates más delicados de nuestra sociedad. Filósofa de formación kantiana y aristotélica, pero también atenta a la filosofía del lenguaje, a la ética discursiva y al feminismo, Camps ha construido un pensamiento que busca responder a las preguntas fundamentales de la ética, pero no desde una perspectiva aislada, sino en diálogo constante con los retos de la vida ciudadana y democrática. No se trata, en su caso, de una especulación apartada de la realidad, sino de una filosofía que entiende que la ética y la política tienen que proporcionar orientación, clarificación y fundamento a los problemas más apremiantes de nuestro tiempo. En ese sentido, lo primero que llama la atención en la obra de Camps es su insistencia en que la filosofía moral debe situarse entre lo normativo y lo práctico. En obras como Virtudes Públicas, de 1990, o Paradojas del Individualismo, 1993, se aprecia claramente que su interés es doble. Por un lado, fundamentar los valores que pueden sostener una sociedad democrática pluralista. Por otro, ofrecer un diagnóstico lúcido de las tensiones sociales y culturales que amenazan esos mismos valores. Camps parte de una convicción. La democracia no puede sostenerse únicamente en la existencia de normas jurídicas y en el respeto formal a los derechos individuales. Se requiere también algo más profundo, más frágil y a la vez más esencial. Una cultura cívica compartida, un conjunto de virtudes y actitudes morales que hagan posible la convivencia. Sin virtud cívica, las leyes se vacían de contenido. Sin responsabilidad compartida, los derechos se convierten en armas del egoísmo. La ética cívica, núcleo de su propuesta, se sitúa en un terreno intermedio entre la moral privada y el derecho positivo. Camps rechaza tanto el reduccionismo liberal, que concibe la moral como un asunto puramente privado, como si bastara con que cada cual siguiera sus convicciones sin interferir en las de los demás, como la tentación comunitarista de imponer una moral homogénea basada en tradiciones particulares. En su lugar, propone una ética pública de mínimos que no pretende sustituir las convicciones individuales, pero que sí establece un marco de valores compartidos necesarios para la vida democrática. Tolerancia, respeto, solidaridad, sentido de justicia, responsabilidad hacia los demás. Estas son algunas de las virtudes que, a su juicio, deben cultivarse colectivamente. Este planteamiento, además, remite de inmediato a la tradición aristotélica. Camps ha defendido que Aristóteles sigue siendo, en muchos sentidos, un pensador actual. Su concepción de la ética como una práctica orientada al bien vivir, como un arte de formar el carácter y de deliberar prudentemente, resalta y resulta hoy especialmente pertinente frente al formalismo kantiano, que reduce la moral a obediencia, a la ley universal, y frente al utilitarismo, que pretende calcular consecuencias con precisión matemática. Camps se inclina por una concepción de la moral como práctica razonada, prudente, atenta a las circunstancias y abierta a la pluralidad. La virtud de la prudencia, phronesis en griego, ocupa aquí un lugar central. No hay fórmulas infalibles para las decisiones morales, pero sí una capacidad de deliberación que se ejercita, que aprende, que pondera razones y consecuencias en cada contexto. La importancia de la prudencia se refleja con claridad en los deberes de bioética en los que Camps ha estado implicada. Como miembro de comités de bioética, ha tenido que pronunciarse sobre cuestiones como la eutanasia, el aborto, la reproducción asistida, la investigación genética o el final de la vida. En todas ellas se ha mostrado coherente con su filosofía. Evita las posturas maximalistas, busca puntos de equilibrio, reconoce la complejidad y apuesta por soluciones que respeten tanto la autonomía individual como la vulnerabilidad humana. Su posición se distancia de la ética liberal radical, que considera que basta con la libertad de elección, y también del paternalismo, que niega esa libertad en nombre de valores superiores.
Para Camps, la autonomía no es independencia absoluta, sino capacidad de decidir responsablemente en diálogo con los demás, en un marco de cuidado mutuo, de cuidado recíproco. La noción de cuidado ocupa en su filosofía un lugar decisivo, inspirada en la ética feminista del cuidado de Carol Gilligan y Joan Tronto, pero también en la tradición aristotélica y en la experiencia personal. Camps sostiene que el cuidado no debe entenderse como una virtud privada o femenina, sino como un principio ético universal y cívico. Cuidar es atender a la vulnerabilidad de los demás, reconocer la interdependencia que nos constituye, asumir también responsabilidades que van más allá de nuestro interés propio. En este sentido, el cuidado complementa a la justicia. Mientras la justicia establece derechos y deberes formales, el cuidado nos recuerda que las personas concretas necesitan atenciones específicas que no siempre se pueden reducir a normas generales. Incorporar el cuidado en la ética cívica es una manera de humanizar la democracia, de hacerla sensible a la fragilidad y a la compasión. Al analizar la sociedad actual, Camps detecta una serie de problemas que amenazan la posibilidad misma de la convivencia democrática. Uno de los más graves es el exceso de individualismo. La modernidad nos ha legado la idea de que cada persona es autónoma, libre, dueña de su destino. Este ideal ha tenido efectos positivos indudables. Ha permitido emancipaciones frente a autoridades opresivas, ha consolidado derechos fundamentales, ha abierto espacios de creatividad y de diversidad, pero, llevado al extremo, el individualismo genera soledad, indiferencia, fragmentación y desconfianza. En Paradojas del individualismo, en este libro, muestra cómo la exaltación absoluta de la libertad negativa, entendida como ausencia de interferencias, debilita el espacio público, erosiona los lazos de solidaridad y convierte la democracia en un simple escenario de intereses en conflicto. Su propuesta es clara. Debemos recuperar el equilibrio entre autonomía e interdependencia, entre libertad y responsabilidad, entre derechos y deberes. Esto es lo que habría que hacer. La educación se convierte entonces en un pilar de su filosofía. Camps insiste en que la democracia no puede subsistir sin una educación moral que forme ciudadanos buenos, virtuosos. Esto no significa adoctrinar ni imponer dogmas, sino enseñar a deliberar, a escuchar, a justificar, a argumentar racionalmente las propias posiciones, a respetar al discrepante. Educar moralmente es formar la capacidad crítica, la empatía, la disposición al diálogo y también al compromiso. La escuela no debe limitarse a transmitir conocimientos técnicos, sino que ha de ser un lugar de formación ética también. Esta dimensión adquiere especial importancia en sociedades secularizadas y plurales, donde ya no existe una única tradición moral compartida. La ética laica, racional, dialogante que Camps propone es una alternativa necesaria frente al relativismo y también al fundamentalismo existente. El feminismo de Camps, por otra parte, es igualmente relevante. No se trata de un feminismo radical de confrontación, sino de un feminismo integrador que busca transformar las estructuras sociales y culturales en nombre de la igualdad real. Ha denunciado la invisibilidad histórica de las mujeres en la filosofía y en la vida pública y ha subrayado la importancia de valorar virtudes tradicionalmente asociadas a lo femenino como el cuidado, la empatía o la cooperación. Pero al mismo tiempo insiste en que estas virtudes no son patrimonio exclusivo de las mujeres, deben ser compartidas por toda la ciudadanía. Su feminismo, por tanto, no pretende esencializar las diferencias de género, sino superar las desigualdades a través de una ética cívica que integre el cuidado y la justicia. En el análisis de la democracia, Camps se muestra especialmente lúcida. Para ella, la democracia no es solo un sistema de normas e instituciones, sino una forma de vida que requiere virtudes ciudadanas activas. La democracia se vacía si los ciudadanos se desentienden de lo público, si se limitan a reclamar derechos sin asumir responsabilidades, si no participan en el diálogo y en la construcción del bien común. De ahí que insista en la importancia de recuperar las virtudes públicas, la solidaridad, la responsabilidad, la participación, el respeto. La democracia no puede sobrevivir sin ciudadanos comprometidos.
En este sentido, se puede decir que su propuesta se asemeja a la de autores como Hannah Arendt, o Hannah Arendt, mejor pronunciado, que entendieron la política como espacio de acción y de aparición pública. Su reflexión sobre la felicidad también merece atención. Frente a las concepciones hedonistas que reducen la felicidad a la acumulación de placeres o bienes materiales, Camps, en cambio, recupera la visión aristotélica de la eudaimonía como florecimiento en comunidad. La felicidad no es un estado psicológico privado, sino una forma de vida buena que requiere virtudes, relaciones significativas, justicia y compromiso cívico. Critica también las versiones contemporáneas de la autoayuda que prometen felicidad inmediata y subjetiva, desligada de las condiciones sociales y de la responsabilidad ética. La verdadera felicidad, sostiene Camps, pasa por vivir en una sociedad justa y por participar en la construcción de un bien común. Y, además, en el terreno de la justicia, Camps ha mostrado una gran sensibilidad hacia las desigualdades estructurales. Ha defendido la necesidad de garantizar no solo la igualdad formal, sino también la igualdad real de oportunidades. La justicia, en su concepción, no puede limitarse a proclamar derechos, sino que debe asegurar que esos derechos puedan ser realmente ejercidos por todos, especialmente por los más vulnerables. Esto también implica políticas sociales, redistribución económica, acceso universal a la educación y a la salud. Y la ética cívica, por tanto, no es neutral ante la injusticia. Exige intervenir para corregir las desigualdades que impiden una convivencia verdaderamente democrática. De esta manera, se puede también señalar otro aspecto destacable, que es su reivindicación de la moderación como virtud, como algo bueno y valioso. En tiempos de polarización, de dogmatismos ideológicos, de discursos simplistas, Camps defiende la importancia de la templanza, del equilibrio, de la capacidad de reconocer la complejidad de los problemas y de evitar soluciones extremas. La moderación no es indecisión ni tibieza, sino sabiduría práctica. Es la virtud de quien sabe escuchar, ponderar, buscar acuerdos razonables. Esta actitud es especialmente necesaria en el ámbito de la bioética, donde las decisiones afectan a vidas concretas y no pueden resolverse con fórmulas universales. Además, al abordar la globalización, Camps reconoce también que la ética cívica debe tener una dimensión cosmopolita. Los problemas de nuestro tiempo, cambio climático, por ejemplo, migraciones, desigualdad económica, pandemias, etc., son globales y exigen respuestas también globales. La ciudadanía no puede limitarse al marco nacional, es necesario pensar en términos de humanidad común. Esto no significa renunciar a las identidades locales, sino articular un equilibrio entre lo universal y lo particular. Camps propone una ética que sea a la vez cosmopolita y sensible a las comunidades concretas. Y, además de todo esto, está también su diálogo con otras corrientes filosóficas, que es constante. Kant toma la idea de la dignidad y de la autonomía especialmente, pero rechaza el formalismo excesivo. Del utilitarismo valora la atención a las consecuencias, pero critica la reducción de la moral a un cálculo de placeres y dolores. De Habermas y Apple recoge la importancia del diálogo y de la justificación pública, aunque recuerda que el discurso necesita virtudes del carácter que lo sostengan. De Aristóteles hereda la centralidad de la virtud o de la bondad y la prudencia, adaptándolas al contexto democrático actual. Este eclecticismo no significa falta de rigor, sino voluntad de integrar lo mejor de cada tradición filosófica y ética en una propuesta coherente y original. En definitiva, la filosofía de Victoria Camps puede caracterizarse como una ética de la responsabilidad en tiempos de pluralismo. Su obra busca ofrecer criterios de orientación en sociedades complejas donde conviven distintas religiones, culturas y valores. Frente al relativismo que afirma que todo vale,
Ella sostiene que es posible construir consensos racionales frente al fundamentalismo que impone una verdad única. Defiende la apertura y la tolerancia. Su ética es exigente pero realista, crítica pero moderada, teóricamente sólida pero profundamente práctica también. En este aspecto, su participación también en la vida pública muestra que la filosofía puede y debe intervenir en los debates sociales. Como senadora, como presidenta del Comité de Bioética, como miembro de consejos asesores, Camps ha demostrado que el pensamiento filosófico tiene un papel fundamental en la construcción democrática. Su figura encarna una tradición de filósofos públicos que no se contentan con el análisis académico, sino que se implican en la tarea común de orientar la vida en sociedad. Además, se puede decir también que por todo ello Victoria Camps se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la filosofía española contemporánea. Su propuesta de ética cívica, su defensa de las virtudes públicas, su integración de la ética del cuidado, su compromiso con la democracia y su reivindicación de la moderación constituyen, sin duda, aportaciones decisivas para pensar y vivir en nuestro tiempo. Su obra es, en última instancia, una invitación a la reflexión y a la acción, a preguntarnos cómo queremos convivir, qué valores queremos compartir, qué responsabilidades estamos dispuestos a asumir para construir una sociedad más justa, más humana y más democrática. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta mi próximo vídeo en que nos veamos. Gracias.